Bueno, seguimos en el magazine de Biosfera Televisión. Vamos a seguir hablando también pues de historia, porque tenemos con nosotros a la pregonera de la Fiesta de los Remedios en Yaiza, María Dolores Rodríguez. María Dolores, bienvenida. Pregonera, yo no sé si alguna vez te habían dicho pregonera, porque tú has estado en todos lados. No, pregonera no he sido nunca. Ha sido una satisfacción que el ayuntamiento, el concejal de fiestas y el alcalde, junto con la comisión de fiestas, contaran conmigo. Tiene que ser, yo siempre digo lo mismo, tiene que ser complicado, ¿no? Cuando te dicen, quiere decir, vale, ¿y cómo afronto yo, ¿no? Lo de hacer un pregón. Sí, bueno, tiene uno que estar, bueno, por dónde enfoco la historia, de manera que desde lo personal vaya a lo que era el pueblo. Y a mí me parecía importante señalar la figura femenina. Yaiza tiene nombre de mujer, al igual que muchos municipios de nuestra isla. Y creía que habíamos hablado poco de todo el trabajo, toda la tarea que realizaban las mujeres, los valientes y fuertes que eran, y en unas épocas duras en la isla. Y me acordé de mis vecinas, de Yaiza, de todas ellas y de personas con las que he coincidido. Y bueno, por ahí enfoqué con mucha emoción, también con mucho respeto. Claro, porque al final me imagino que empiezas a recordar eso, ¿no? Desde cuando eras pequeña y sobre todo cuando eran las fiestas, es decir, que se van acumulando recuerdos, ¿no? Efectivamente, te diré o les diré que tenía un papelito al lado de la mesa de noche y entonces a veces me acordaba de algo y enseguida apuntaba, pero fue hecho así con las emociones que uno vivió, con las que vive también. Y así fue poco a poco surgiendo y bueno, y salió el pregón. Porque hay que decir que las fiestas de los remedios han sido siempre una de las grandes fiestas de Lanzarote. Es decir, ¿era así? Sí. ¿Y será así? Sí, y sigue siendo. Yo siempre, bueno, también es cierto que uno tiene esa cercanía con lo que es el pueblo de Yaiza y siempre se han preparado, al principio se preparaban de carácter muy familiar. Era todas personas jóvenes y alguna persona, recuerdo a Juan Quintero, era un abogado que venía y él también junto con otras personas del pueblo y los jóvenes empezaron esas fiestas, luego se hicieron de mucha gente, multitudinarias, y ahora han vuelto a recuperarse otra vez ese carácter familiar. Y la coincidencia era que desde el ayuntamiento, desde Cultura, también se había pensado en esa cercanía de la plaza. Y en la plaza era donde nosotros vivíamos. Sí, y se hizo el pregón. Y además hablabas de recuperar, porque creo que este año, que también en el pregón lo hablaba, del asadero, este fin de fiesta, que este año creo que también lo recuperan, de sardinas, que es el lunes, que son cosas que siempre unían al pueblo, ¿no? Efectivamente, se hacía en Montaña Bermeja, las cosas han evolucionado en positivo también, aunque había un lado muy positivo en esas reuniones que se hacían al final de la fiesta, que era el compartir. Se llevaba, cada grupo llevaba y se compartía. Y yo allí cuento alguna anécdota de lo que ocurría también cuando regresaban y se reunían en mi casa con mi madre, que ya les tenía preparadas alguna cosa que a ellos les sabía gloria, los chicos amigos de mis hermanos y las chicas. La natilla era entonces. Las natillas, mi madre preparaba unas buenísimas natillas. Que yo me imagino que en esa época la natilla no se sería con leche cabra, ¿no? Bueno, también en esa época también había leche en polvo ya. Pero, vale. No, pero estaba pensando ahora que... Mi madre compraba a una de las vecinas que tuvo una vaca, fíjate tú. Claro, sí, es verdad. Sí, pero no era en ese caso, pero sí lo estuvo comprando durante un tiempo. Y la verdad que se cuenta, es que yo me refería en el pregón justo a lo de las menudas historias. Todos los pueblos tienen historias menudas que no podemos olvidar. Entonces cada familia pues tiene sus historias menudas. Eso lo decía también el que fue cronista oficial de Yaiza, Esteban. Y yo lo hice propio, porque en la dedicatoria de su libro me lo puso y me pareció que era importante también decirlo. Que nos olvidamos, a veces hablamos de las historias
portentosa. Sí, que todas están bien, pero que también a veces es importante el ir a la pequeña, porque al final es lo que hace ¿no? Lo que hace un pueblo, ¿no? Efectivamente, Su gente, ¿no? y lo que nos hace a nosotros como personas, es decir, cada uno de nosotros empezaste lo tiene así. el pregón, que yo la verdad que no lo sabía, lo del árbol que está al lado de la iglesia, un ombú, que Sí, vino de Argentina. De Argentina, según parece. Y además se va uniendo casi con tu familia, porque tus padres creo que se enamoraron al ladito del árbol, ¿no? Mi abuelo. Tus abuelos. Y un bisabuelo se fue a Argentina, ¿no? Sí, exacto. Mi bisabuelo José y su familia también estuvieron en Argentina. Al regreso pararon en Tenerife, él falleció allí y después volvieron otra vez a Yaiza. Pero había una unión ahí entre ese árbol donde mi abuelo Hipólito parrandeaba también y enamoraba a mi abuela misma que vivía en la plaza, y entonces era el símbolo. Creo que de ese árbol llegaron dos, uno en Teguise que parece que ya no existe y el otro de Yaiza. Que al final estamos ahora también hablando de la emigración, de los migrantes, y que al final todos los canarios, de una forma o de otra, hemos vivido, porque ya no es irse a Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, pero después también gente de Lanzarote, que en el caso también de la familia de muchísimos, que se iban a Gran Canaria, a Tenerife, porque era la única forma donde había trabajo, ¿no? Efectivamente, en el caso nuestro era que mi padre también era marino, entonces el Puerto de la Luz en Gran Canaria era la sede de la mayoría del tráfico mercante. Entonces, en un momento determinado decidieron irse para allá. Por eso decía yo lo de la maleta, que el mar nos separa y nos une, porque yo creo que todos en Canarias tenemos esos vínculos de una isla con otra, por ese mismo tema de que vamos migrando y luego volvemos, regresamos y volvemos a salir. Es decir, la búsqueda de trabajo, de un bienestar para nuestra familia. Y que después las fiestas son el lugar de reencuentro de todo. Y en Yaiza pasaba también con ustedes, ¿no? Como pasa con toda la familia. Con todas las familias, efectivamente. Era un poco ese vínculo que yo creo que tenemos todos los canarios y canarias. Es decir, toda esa trayectoria, que ahora hablamos mucho de migración, pero sin darnos cuenta que nosotros también lo fuimos, y en épocas muy duras. De hecho, incluso cuando el volcán Timanfaya, las familias, cuando vieron sus pueblos cubiertos de lava, se fueron al norte. Hasta el propio cura de Yaiza se fue, el famoso cura Curbelo, el que lo escribió al poco tiempo, y dice, me voy de aquí porque aquí es imposible vivir. Es decir, que era lógico, ¿no? Era lógico, no efectivamente. Con ese... Que todos en definitiva somos un poco... yo siempre pienso que somos ciudadanos del mundo, veamos de un lado a otro y tenemos también unas raíces que tenemos que reconocer, y esas raíces eran las que yo también quería expresar, y sobre todo el tema de la fuerza y la fortaleza de unos momentos también, y que todavía pues muchas familias donde la mujer sigue jugando un papel central, que los hombres iban o bien al campo o se iban a la mar, y ellas quedaban responsables de toda su tarea. Esa fortaleza, esa sencillez que tiene la mujer de Yaiza, y a veces esos silencios también característicos, porque cuando no hay fiesta es un pueblo de silencio, y es un pueblo de estar allí, apreciarlo. También lo digo en el pregón, apagar las luces de noche porque se ven las estrellas, todavía tenemos esa oportunidad de verlo también en nuestra isla, y creo que ellas son las auténticas protagonistas de este pregón, las mujeres. Yo digo que si nos pusiéramos en la piel de esas mujeres no aguantaríamos una semana, porque mira que tenían que hacer de todo. Él dice la casa, pero la casa, eso era buscar agua, también trabajar en el campo, las cebollas, todo ese tipo de cosas, que eran auténticas. Yo recordaba a mi madre que vivía en Las Palmas, venía aquí, y el trabajo de no tener, porque el agua era guindada del aljibe, y tener que calentar el agua también, muchas veces al sol, se ponían las palanganas para calentar el agua al sol, y ese trabajo, ese esfuerzo que se hacía. Sí, pero cuando estaba aquí en libertad y cuando iba a Gran Canaria, que decía lo de las paredes... Que estaba empujando las paredes. Porque estaba como... estaba metida en ese piso, y ya ella decía, no, yo, ¿cómo estás, mamá? Empujando las paredes. Claro, para salir, porque esa, me imagino... Pero fíjate que es curioso, después, eso que tú dices, después la tranquilidad que se tenía
para después irse acompañando ellas también. A lo mejor tenían que ir a buscar por los higos a la higuera, y esa tranquilidad de sosegarse, de dejar un poco el trabajo de presión, y era el pasear por el pueblo, el ir a la higuera que tenías o al moral que tenías, y allí se sentaban a lo mejor a hablar entre ellas, y recuerdo a mi madre y a mi tía Carmen, y esa tranquilidad, porque también es una forma de vida que nosotros estamos perdiendo por el estrés también, que estamos un poco así. Hablas también en el pregón un poco de esas fiestas, ¿no? del día grande, ¿no? Que el día grande, claro, que hoy día a lo mejor la gente no, pero el día grande era el día grande, ¿no? Es decir, estrenar ropa, salir a misa, la procesión, la comida especial de la casa, que a mí me gustaría ir a comer en casa de esas, la sopita, la carne, ¿no? Cuando tú quieras. Mi tía Cristina ya falleció, pero era una mujer excepcional también, una mujer muy buena, y era una gran cocinera. Entonces ella siempre, además, era de las que decía que había que poner, aunque tú tuvieras el mantel de diario, había que poner el mantel especial, el día grande, había que ponerlo, tener comida y suficiente. Claro, que siempre vienen visitas. Vienen visitas, entonces eso era algo imprescindible. Y ella era dulcera, le encantaba hacer dulces, entonces hacía un fondant con el que cubría. Me estoy acordando ahora de sus amigas que siempre me dicen, a ver si ves cómo era el fondant. La receta, busca la receta, que ella siempre lo cubría, y bueno, hace unos bizcochones excepcionales. Y no tengo la receta, sé el truco del fondant, pero no sé las cantidades que ella ponía. Sí, y la sopita, la carne compuesta, que son las comidas esas. Las comidas típicas de lo que es un día grande, que el día grande es el día de la fiesta, exacto. Y ese día pues había que estar todo preparado, ya desde el día anterior se iban haciendo las cosas, por la mañana se iba organizando, y luego la ropa, todo el mundo preparado. Para ir a la misa y a la procesión. A la misa y a la procesión. Que tú eres de las que vas. Y yo soy de las que voy, claro. Sí señor, todos los años. Claro, porque eres socialista, ¿no? Sí. Eres socialista. Y hay gente que piensa, no, pero es que al final hay cosas, ¿no? De tradiciones, de la religión, es decir, que son cosas que uno la lleva independientemente que a lo mejor no tengas una ideología, que a lo mejor pero la religión... Yo soy socialista, pero soy creyente. Claro, por eso. Vamos, que es compatible, Que me es compatible, y militante también, porque de los movimientos iniciales de los que yo vengo son también de movimientos de la UAC en determinadas épocas, y entonces también eso, me han hecho también ver la vida con un sentido también de crítica, de defensa de los derechos humanos, y eso también es parte del Evangelio. Pues María Dolores, gracias por venir, por hablar de ese pregón de la fiesta. Esto es algo que es bueno de un pregón, que mira, ya tienes un montón de cosas que ya no se te van a olvidar. No. Porque empiezas a apuntar, ¿no? Yo a veces digo, hay que empezar a apuntar cosas porque la memoria se va... Sí, y si me permite, yo creo que no podemos perder la oportunidad de nuestros mayores, que ya muchos de ellos van desapareciendo, y perdemos también la memoria hablada de las cosas que nos pueden contar. Y era también dirigido a los jóvenes, para que en ese sentido de que sepan pues todas esas cosas de nuestras tradiciones, que a medida que va transcurriendo el tiempo pues se van perdiendo en el olvido también, pero que tenemos una historia, tenemos unas raíces, las tenemos que conservar. Claro, por cierto, cuando vas allá tienes que llevarte la rebequita y todo eso porque hace frío por las noches, ¿eh? Sí, un pelete. Lo estaba acordando porque me habías contado que no sé si cuando tu novio, que se tuvieron que refugiar debajo del... Sí, ¿no? Porque tampoco no se les permitía... ¿No había guagua? Y no había guagua, la guagua había que esperarla por la mañana. Entonces, claro, se tenían que meter debajo del escenario. Sí, y ahí porque la humedad es bastante porque fuerte. Porque eso de decir, te quedas en mi casa, eso era imposible. No. Hoy día sí, hoy día puedes entrar, mira, quédate en mi casa. ¿No? En esa época... No. Ellos venían, estábamos en la plaza, pero luego ya después... Si se tenían que quedar en la calle, ese era su problema. Ahí ya no nos metíamos nadie más. Ese era su problema. Sí. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar, les vamos a dejar ahora con precisamente, se está celebrando el 60 aniversario de los campesinos, y ya ven que es un día en el que estamos rebuscando un poquito en la historia de Lanzarote. Vamos a ver un poquito del Festival Campesino y seguimos en el magazine.
que ofrezca al mundo de la tierra tu legado. Se está levantando el viento y queremos terminar con estas zarandas santas y de tanto zarandear. Campesina, campesina, no te quites la sombrera. Muchísimas gracias, un aplauso. Porque el Para sol nosotros es campesino, años trabajando en este festival. De verdad que es un abrazo sonoro para todos ustedes. Muchas gracias. Lo hemos disfrutado. Gracias.